Ganó la guerra más importante de Japón y su propio hermano ordenó matarlo. No por traición, no por fracaso, sino por miedo. Minamoto no Yoshitsune salvó a su clan, destruyó al enemigo, unificó el país y se convirtió en el hombre más peligroso de Japón. Porque cuando terminó la guerra, el verdadero enemigo no estaba en el campo de batalla, estaba en casa. Pero para entender por qué el héroe más brillante del Japón feudal terminó huyendo de su propio hermano, tenemos que retroceder a un país que llevaba generaciones desangrándose. Japón no era un país, era un campo de heridas abiertas. Durante generaciones, la tierra había aprendido a vivir con el sonido del acero, con el humo de aldeas incendiadas, con el llanto que no llegaba a registrarse en ninguna crónica. Los campesinos no sabían el nombre de los clanes que se disputaban el poder, pero conocían bien las consecuencias: campos abandonados, templos vacíos, caminos cubiertos de cuerpos sin nombre. El equilibrio había desaparecido. En el centro del caos, un clan dominaba la corte imperial y controlaba los destinos del archipiélago, el clan Taira. Su poder no se discutía. Sus estandartes ondeaban sobre palacios, puertos y rutas comerciales. Sus alianzas llegaban hasta el trono. Durante años, gobernaron sin oposición real, convencidos de que el orden que habían impuesto era eterno. Pero ningún dominio lo es. Al otro lado de la historia se encontraba un nombre que casi había sido borrado: Minamoto, un clan antiguo, orgulloso y casi exterminado. Sus líderes habían sido ejecutados, sus herederos dispersados, sus símbolos prohibidos. Los sobrevivientes crecieron en el exilio, en monasterios, en provincias lejanas, aprendiendo a ocultar su identidad para no morir antes de tiempo. Japón parecía haber elegido a los Taira. Parecía. La guerra que estaba por comenzar no nacería de un solo acto, sino de años de humillación acumulada, de decisiones tomadas en salas cerradas, de resentimientos transmitidos como herencia. Cuando el primer estandarte Minamoto volvió a levantarse, no fue visto como una rebelión más, sino como una amenaza existencial. Así comenzó la guerra Genpei. No fue una guerra rápida, no fue limpia, no fue honorable, fue total. Provincias enteras cambiaron de manos, ríos se llenaron de cadáveres, ciudades fueron abandonadas antes de ser tomadas. La nobleza observaba desde la distancia mientras ejércitos improvisados marchaban hacia su destrucción. En medio de ese escenario apareció un nombre que nadie esperaba pronunciar: Minamoto no Yoshitsune. No era el jefe del clan, no era el heredero político, no era el rostro del poder, era algo más peligroso. Yoshitsune había crecido lejos de la corte, lejos de la comodidad y lejos de la protección. Desde joven aprendió que sobrevivir significaba adaptarse, pensar distinto, romper patrones. Mientras otros estudiaban las reglas de la guerra, él aprendía cómo ignorarlas. Cuando los Minamoto volvieron a alzarse, Yoshitsune no pidió permiso. Tomó un rol que nadie le había asignado. Donde otros veían desventajas, él veía rutas. Donde otros esperaban, él atacaba. Donde la lógica decía retirada, él decía ahora. Sus primeras victorias parecieron accidentes. Pequeñas fuerzas derrotando ejércitos mayores. Fortalezas tomadas desde direcciones imposibles. Ataques nocturnos que quebraban la moral antes que las defensas. Los rumores comenzaron a extenderse. Un comandante joven, impredecible, casi temerario. Pero no era suerte, era visión. Yoshitsune entendía algo que pocos comprendían en ese tiempo. Cada victoria lo hacía más necesario y al mismo tiempo más peligroso para quienes gobernaban. Que la guerra no se ganaba solo con fuerza, sino con miedo, con sorpresa, con la sensación constante de que ningún lugar era seguro. Mientras la guerra Genpei avanzaba, su nombre empezó a viajar más rápido que los mensajeros. Para los Minamoto era esperanza, para los Taira una anomalía peligrosa, un error que no habían previsto.
Las campañas se sucedieron una tras otra. Cada victoria Minamoto erosionaba el dominio Taira. Cada derrota los obligaba a retroceder, a abandonar territorios que creían inquebrantables. El equilibrio de poder comenzó a inclinarse lentamente, como una estructura demasiado pesada para sostenerse. Japón observaba en silencio, y luego llegó el final inevitable. El mar, Dan Noura, no solo decidiría el destino de Japón, también decidiría el destino del hombre que lo haría posible. La última resistencia del clan Taira no se daría en montañas ni en fortalezas. Se daría sobre el agua, donde creían tener ventaja, donde sus flotas podían maniobrar, donde el terreno no favorecía las emboscadas imposibles de Yoshitsune. Eligieron Dan Noura, una batalla naval como Japón no había visto antes. Cientos de barcos cubrían el horizonte. Estrechos canales se llenaron de velas, remos y estandartes. Los Taira confiaban en su conocimiento de las corrientes, en la disciplina de sus arqueros, en la superioridad numérica. El amanecer fue silencioso, y luego el cielo se oscureció. Flechas cubrieron el aire como una tormenta. Los impactos resonaban contra la madera, contra armaduras, contra cuerpos. Barcos chocaban entre sí, arrastrados por mareas cambiantes. Los gritos se mezclaban con el sonido del agua golpeando los cascos. El mar comenzó a teñirse de rojo. Yoshitsune no dirigía desde la distancia. Observaba cada movimiento, cada cambio de corriente, cada error del enemigo. En el momento preciso, ordenó maniobras que parecían suicidas. Cambios de formación que confundieron a la flota Taira. Ataques que explotaban el caos interno. La batalla se volvió irreversible. Uno a uno, los barcos Taira fueron cayendo. Algunos se hundieron, otros fueron abordados, otros quedaron a la deriva, sin mando, sin rumbo. Cuando comprendieron que habían perdido, ya era demasiado tarde. La derrota fue total. El clan Taira fue destruido en Dan Noura. Su poder desapareció en el agua. Su historia terminó ese día. Japón quedó unificado. La guerra había terminado. Para el país fue el inicio de una nueva era. Para los Minamoto, la victoria absoluta. Para Yoshitsune, el comienzo del final. Porque la guerra no siempre mata a sus héroes en el campo de batalla. A veces los mata después. Yoshitsune había salvado a su clan. Había decidido el destino de Japón. Había hecho lo imposible. Y por eso mismo se volvió peligroso. Su propio hermano, ahora gobernante, comenzó a temerlo. No por traición demostrada, sino por potencial, por lo que representaba, por lo que podía inspirar. En un mundo donde el poder recién consolidado es frágil, los héroes son amenazas. Las órdenes cambiaron, los susurros crecieron, las acusaciones aparecieron sin pruebas. Yoshitsune pasó de salvador a fugitivo, pero esa historia aún no ha terminado, porque los héroes no desaparecen rápido, y el silencio que rodea su final es más pesado que cualquier victoria. Pero la historia de Yoshitsune, no. La guerra había terminado. Eso decían los mensajeros. Eso celebraban las cortes. Eso escribían los cronistas. Pero para Minamoto, no Yoshitsune, la paz no llegó con el silencio de las armas. Llegó con algo más peligroso, la desconfianza. Japón había cambiado. El poder, por primera vez en generaciones, estaba concentrado en manos nuevas. El clan Minamoto había vencido donde otros habían caído. El país, exhausto, aceptó el nuevo orden con alivio. Las rutas volvieron a abrirse, los templos se reconstruyeron, los campesinos regresaron a los campos. En la superficie, todo parecía estabilidad. En el interior del poder, era otra historia. El nuevo gobernante, Minamoto no Yoritomo, observaba el país que ahora controlaba y entendía una verdad incómoda. La victoria no garantiza seguridad. El enemigo derrotado era solo uno de los peligros. El otro estaba dentro y tenía nombre, Yoshitsune. Mientras Yoshitsune seguía siendo recordado como héroe,
Su propio hermano empezó a verlo como un riesgo que debía desaparecer. No era una sospecha inmediata. Al principio fue solo una incomodidad, un recuerdo persistente. Cada victoria Minamoto llevaba implícita la sombra de Yoshitsune. Cada relato de la guerra Genpei repetía su nombre. Cada soldado sabía quién había tomado las decisiones imposibles, quién había cambiado el curso de batallas enteras. Yoritomo gobernaba, pero Yoshitsune inspiraba, y en un Japón recién unificado, eso era inaceptable. Los consejeros comenzaron a sembrar dudas, no acusaciones directas, sino preguntas. ¿A quién eran leales los soldados? ¿A la autoridad o al héroe? ¿Qué ocurriría si Yoshitsune decidía actuar por su cuenta? ¿Quién lo detendría? No se necesitaban pruebas, solo miedo. Las órdenes cambiaron de tono. A Yoshitsune se le negaron audiencias. Sus recompensas fueron retrasadas. Sus aliados comenzaron a desaparecer de los registros oficiales. Los caminos que antes se abrían ante él, ahora se cerraban. El mensaje era claro. No era bienvenido. Cuando finalmente llegó la acusación formal, no sorprendió a nadie. Traición. Una palabra pesada, flexible, útil. No especificaba acciones concretas, no ofrecía evidencias, pero bastaba para justificar lo inevitable. Yoshitsune pasó de héroe nacional a enemigo del Estado. No era un exilio, era una sentencia. La noticia se propagó rápido. Los mismos caminos por los que antes viajaba su nombre con admiración, ahora lo hacían con advertencias. Los soldados recibieron órdenes claras: encontrarlo, capturarlo o eliminarlo. No hubo juicio, no hubo oportunidad de explicarse, no hubo despedidas. Yoshitsune huyó, no por miedo a la muerte, sino por fidelidad a algo que aún no estaba dispuesto a abandonar. Durante meses se desplazó por provincias remotas. Regiones que alguna vez habían celebrado su llegada, ahora cerraban sus puertas. No siempre por odio, sino por terror. Ayudarlo significaba desafiar al nuevo poder, significaba morir. El país que había salvado ya no tenía lugar para él. En el exilio forzado, Yoshitsune se volvió más silencioso, más introspectivo. La guerra le había enseñado a anticipar movimientos enemigos, pero no a comprender la lógica del poder político. Había ganado todas las batallas visibles, había perdido la invisible. Los informes de su paradero llegaban incompletos, a veces falsos, a veces tarde. Cada vez que un destacamento creía tenerlo cercado, él ya había desaparecido. No con grandes maniobras militares, sino con algo más simple: comprensión del terreno, del tiempo y de la gente. Pero la persecución no se detenía, porque el miedo tampoco. Años pasaron así. Años en los que Yoshitsune dejó de ser una figura pública y se convirtió en una leyenda viva. Algunos decían que había cruzado el mar, otros que se ocultaba bajo otro nombre, otros que nunca había dejado de luchar, solo que en silencio. La verdad era menos grandiosa. Estaba cansado, no físicamente, espiritualmente. Cada paso que daba lo alejaba del Japón que había conocido. Cada decisión del nuevo régimen confirmaba lo inevitable. No habría redención, no habría regreso, no habría reconocimiento tardío. Solo un final sin gloria, sin testigos, sin regreso. Ese final llegó en una residencia aislada, lejos de la corte, lejos de las batallas que habían definido su vida. Allí, las fuerzas enviadas por el gobierno finalmente lo rodearon. No fue un asedio épico. No hubo cuernos de guerra ni estandartes ondeando al viento. Fue preciso, silencioso, inevitable. Yoshitsune entendió la situación de inmediato. No había salida, no había aliados, no había posibilidad de escapar una vez más. Esta vez, la historia había cerrado todas las puertas. Afuera, los soldados se preparaban. Esperaban órdenes, esperaban resistencia, esperaban una última demostración del genio militar que tanto temían. No la obtendrían. Yoshitsune no pidió perdón.
No solicitó clemencia, no negoció, porque para él el conflicto ya no era militar, era moral. Había vivido conforme a un código que no siempre coincidía con la política, pero sí con el honor. Había aceptado la guerra cuando fue necesaria, había aceptado la victoria sin arrogancia. Ahora aceptaba la muerte con la misma calma. Mientras el ruido del exterior aumentaba, Yoshitsune se preparó para su final. No quedaba nada que ganar, solo algo que preservar. No como un fugitivo, no como un traidor, sino como un samurái que comprendía que algunas decisiones no se revierten. No habría última batalla, no habría discurso, solo silencio. El fuego comenzó afuera. Los sonidos del combate resonaban a distancia, gritos, choques, órdenes breves. Pero dentro todo era quietud, una quietud pesada, definitiva. El héroe que había cambiado el destino de Japón eligió morir lejos de los aplausos, lejos del reconocimiento, lejos de la historia oficial. Eligió morir fiel a sí mismo. Cuando todo terminó, el cuerpo fue encontrado sin ceremonia, sin monumentos, sin canciones. El gobierno cerró el capítulo rápidamente. Los registros oficiales minimizaron su rol. Su nombre fue relegado a notas al margen. Japón necesitaba estabilidad, y la estabilidad no tolera leyendas incómodas. Pero algo quedó, en las historias transmitidas en voz baja, en los relatos de soldados veteranos, en la memoria colectiva que se resiste a obedecer decretos. Yoshitsune no desapareció del todo, se transformó en símbolo, el hombre que ganó la guerra y perdió la paz. El héroe que salvó a la nación y fue castigado por ello. La prueba de que, a veces, la victoria más grande exige el sacrificio más silencioso. Japón siguió adelante. Se construyó un nuevo orden. Nuevas generaciones crecieron sin conocer su rostro, pero repitiendo su nombre. Porque hay guerras que terminan en el campo de batalla, y otras que terminan con un héroe solo, en silencio, pagando el precio de haber sido demasiado grande. Japón siguió adelante. Eso es lo que dicen las crónicas. Los caminos volvieron a llenarse de comerciantes. Los templos recuperaron el sonido de las campanas. Los campos, abandonados durante años, volvieron a sembrarse. El nuevo orden se consolidó con leyes, con castigos, con promesas de estabilidad. La historia oficial declaró que la paz había sido restaurada. Pero toda paz tiene un costo. Y casi siempre, ese costo tiene nombre, aunque se intente borrar. Minamoto no. Yoshitsune no tuvo funeral de estado. No hubo estandartes a media asta. No hubo poemas escritos por la corte. Su muerte no fue anunciada, fue archivada. Porque los gobiernos no celebran a los hombres que recuerdan al pueblo que el poder puede ser desafiado. No glorifican a quienes demostraron que la inteligencia, el coraje y la voluntad pueden cambiar el destino de una nación, incluso sin permiso. Yoshitsune había sido demasiado visible, demasiado brillante, demasiado imposible de controlar, así que fue reducido a una nota incómoda, a un episodio que convenía cerrar rápido. Pero Japón no olvidó. En las aldeas más remotas, los ancianos siguieron contando su historia, no como un rebelde, sino como el hombre que apareció cuando todo parecía perdido, el comandante joven que atacaba donde nadie se atrevía, el estratega que entendía el terreno, el miedo y el alma humana mejor que cualquier general de su tiempo. Para muchos, Yoshitsune no murió como un fugitivo, murió como un sacrificio necesario para que el nuevo orden pudiera existir sin preguntas. El Japón que emergió después de la guerra Genpei fue fuerte, sí, más estable también. Pero en su base quedó una contradicción que nunca desapareció del todo. El país había sido salvado por un hombre al que luego no supo dónde colocar. Porque los héroes verdaderos no encajan bien en los sistemas que ayudan a crear. Son demasiado grandes, demasiado libres, demasiado humanos. Con el paso del tiempo,
La figura de Yoshitsune creció más en la memoria que en los registros oficiales. Su historia se transformó en teatro, en relatos orales, en símbolos. Cada generación lo reinterpretó, pero el núcleo permaneció intacto. Un hombre que lo dio todo y no recibió nada a cambio. Y eso lo volvió eterno. Mientras otros nombres quedaron atados a cargos, títulos y fechas, el suyo sobrevivió como emoción, como injusticia, como pregunta abierta. ¿Qué habría pasado si no lo hubieran temido? ¿Qué habría sido de Japón si hubiera tenido un lugar para sus héroes? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que Yoshitsune nunca traicionó al país. El país fue el que no supo qué hacer con él. En el silencio de su final hay una lección que atraviesa los siglos. La historia no siempre recompensa a quienes la salvan. A veces los elimina para poder seguir adelante sin remordimientos. Y sin embargo, incluso en ese intento de borrarlo, fracasaron, porque hoy, siglos después, seguimos pronunciando su nombre. Seguimos recordando la guerra Genpei. Seguimos imaginando Dan no Ura, los barcos chocando, las flechas cubriendo el cielo, el mar teñido de rojo. Seguimos sintiendo el peso de ese momento en el que Japón dejó de ser muchos conflictos para convertirse en una sola nación. Ese momento existe gracias a él, no gracias a decretos, no gracias a palacios, no gracias a coronas. Gracias a un hombre que entendió la guerra, pero no quiso entender la traición. Yoshitsune no murió derrotado, murió completo, con su honor intacto, con su historia escrita en sangre y silencio, con un legado que ningún edicto pudo borrar. Japón fue salvado, la guerra terminó, el país sobrevivió, pero el hombre que hizo posible todo eso no tuvo lugar en el mundo que creó, no murió en una gran batalla, no cayó frente al enemigo, murió porque la paz no supo qué hacer con él. Y mientras Japón siguió adelante, su nombre fue empujado al silencio. Porque la historia no siempre mata a sus héroes con espadas. A veces los borra. Japón fue salvado. El héroe fue olvidado. O al menos eso intentaron. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar historias que no aparecen en los libros oficiales, mientras haya quienes entiendan que las mayores batallas no siempre se libran con espadas, Yoshitsune seguirá viviendo. No como gobernante, no como general, sino como lo que siempre fue, un héroe trágico. Y ahora, la pregunta no es ¿qué pasó con él? La verdadera pregunta es otra. ¿Cuántos héroes más han sido silenciados para que la historia parezca ordenada? Si quieres seguir escuchando las historias que no te contaron, las guerras que cambiaron el mundo y los héroes que pagaron el precio de salvarlo, suscríbete. Porque algunas historias necesitan ser recordadas y otras necesitan ser contadas en voz alta.